Bueno, muchachos, abarcaremos en esta ocasión el concreto hidráulico en sí, principalmente desde el punto de vista de concreto endurecido. Veremos algunas de las normas de laboratorio que son las que se utilizan en sí para obtener ese parámetro esencial que estamos buscando, que sería su resistencia a la compresión uniaxial. Algunos de los factores que en sí nos puedan afectar la medida de esa resistencia que buscamos del concreto. Ubiquémonos en aspectos de laboratorio, ubiquémonos en aspectos de la calidad de las muestras que tenemos y cómo podría afectar en sí este tipo de muestras, las características de esas muestras o cómo han sido curadas esas muestras o qué temperatura tienen con respecto a nuestra resistencia final. ¿Cuáles son algunos de los factores? Tamaño de la muestra. Otro podría ser la forma en sí que tiene la muestra. Aunque están estandarizadas, siempre es bueno buscar estas referencias de estandarización. Temperatura de la muestra, también el contenido de humedad que podría tener en este caso, los acabados de la superficie antes de aplicar la carga en sí del espécimen, el curado de los especímenes y otro factor que podría ser muy importante es el acabado en sí, bueno, aparte del acabado, la velocidad de carga de aplicación que la vamos a referenciar con la máquina de ensayo. Normas de referencia. Recordemos que está la STM C192, que es para hacer y curar especímenes cilíndricos, en este caso en laboratorio, y que corresponde con la INTE C18-2014 a nivel país. También está la STM C31, que corresponde a realizar estos especímenes, pero en el campo. Aunque realicemos dos coladas el mismo día, en intervalos seguidos, en realidad siempre va a haber una pequeña diferencia entre ellas. Nunca van a ser completamente iguales. Por eso se acostumbra, y si es posible, cuando se hacen ensayos de laboratorio, obtener todos los especímenes de una sola colada o una sola batida. Un poquito lo que es el tamaño de la muestra, de lo cual estábamos viendo los factores que nos pueden afectar. La escogencia del cilindro. El ACI 318 nos da dos posibilidades: cilindro de diámetro de 150 milímetros de diámetro por 300 milímetros de altura, o el cilindro más chico, que es de 100 milímetros de diámetro por 200 milímetros de altura. La especificación en sí es con respecto al tamaño máximo que tienes agregado o el diámetro máximo que tienes agregado, y por lo tanto no debería superar 3 veces el diámetro en sí. El diámetro del agregado debería ser inferior a 3 veces el diámetro de lo que es el cilindro, o lo que es lo mismo, el diámetro del cilindro debe ser mayor o igual a 3 veces el diámetro máximo o el tamaño máximo que tienes agregado. Algunos de los tamaños que tenemos disponibles acá, y básicamente nos enfocaremos en el que está de 150 por 300 milímetros, donde la resistencia no debería tener básicamente un factor de corrección. Ven que el factor de corrección en este caso sería 1. Aquí está. Y esto lo que nos indica es que las concentraciones de esfuerzos en sí son ideales. La forma de la muestra. Ok, si trabajamos en sí con cilindros, estos cilindros están con moldes cilíndricos, estos moldes están estandarizados, y si nosotros los comprobamos antes de hacer el ensayo, no deberíamos de tener algún tipo de problema, pero es posible que no obtengamos muestras en sí de concreto fresco, que sería eso, más bien de concreto endurecido, y es lo que llamamos una extracción de núcleos, o testigos o corazones, depende de la literatura que esté utilizando. La norma es la STM C42 y hay 7 recomendaciones en sí. Debería extraerse del tercio medio de la colada, ni en la parte superior ni en la parte inferior. Deberían de transportarse también en algo que nos garantice en sí que van a estar húmedos.
por ejemplo en este caso una cama húmeda de arena, y dependiendo de esa relación entre la altura y el diámetro, así podemos obtener o podemos aplicar ciertos factores de corrección. Antes de su falla, podemos acondicionarlos desde el punto de vista seco, si es una condición seca al aire de 7 días, entre 15 a 30 grados y una humedad relativa menor al 60%. Y muchas veces lo que se hace es que se colocan en una bolsa. Y una condición húmeda, sumergir los testigos en agua por 48 antes de ser fallados. Temperatura, otro de los parámetros o los factores que nos podrían afectar la resistencia. Recordemos que la cámara húmeda, o lo ideal en sí para curar los especímenes, una vez que ha pasado su curado inicial y lo llevamos para su curado final a la cámara húmeda, lo ideal es que esté a 23 más menos 2 grados centígrados con humedades relativas superiores al 95%. Eso es algo que nos indican otras normas. Pero en sí, veamos que una temperatura bajo 21 grados centígrados, o al menos dentro de esos rangos, da una mejor hidratación, nos da como resultado muestras de ensayo más densas y mejores resistencias al final de este periodo de curado. Si son temperaturas sobre 21 grados o superiores básicamente a 23 grados centígrados, porque deberíamos de estar en ese rango, vamos a tener una hidratación más pobre, vamos a tener unas mezclas que no son tan densas como lo que quisiéramos y vamos a tener una menor resistencia. Recordemos que entre más densa sea nuestra muestra en sí, tenemos más probabilidades de tener un mejor concreto, al menos desde el punto de vista de durabilidad, desde el punto de vista de resistencia. Lo ideal, temperaturas de 23 más menos 2 grados centígrados. Contenido de humedad también es otro de los parámetros que nos podrían afectar la resistencia. ¿Y qué es lo importante acá? Cuando nosotros saquemos nuestros especímenes de la cámara húmeda, primero que todo no deberían tener o exceder más de 2 horas de estar fuera de la cámara húmeda y deberían de fallarse en condición húmeda también. Ahora, ¿por qué no debería exceder las 2 horas? Se debe fallar en una condición de superficie saturada seca el cilindro, una condición que esté saturado. Si la muestra pierde humedad, se puede densificar y podemos obtener en sí una mejor resistencia, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos la resistencia de un curado estándar. Al momento en que ustedes pierden la humedad del espécimen, el curado estándar ya no se está aplicando exactamente igual. Podríamos tener específicamente para estas ocasiones una dispersión de datos y por lo tanto pues no serían válidas todas nuestras coladas, nuestras batidas o lo que andamos buscando, que sería algún tipo de investigación o comprobar que realmente un concreto en sí en campo cumple con las características inicialmente solicitadas o diseñadas. Los acabados de la superficie es uno de los aspectos también importantes, y para esto hay una norma que vamos a ver dentro de poco, que es la STM-C 617, que lo que buscamos que no tengamos irregularidades. Irregularidades hasta 0,25 milímetros podrían disminuir en sí la resistencia, y vean que podrían disminuir hasta un tercio en sí de la resistencia, porque no hay una debida distribución de los esfuerzos y por lo tanto tenemos una concentración de los mismos. Esto todavía es más significativo cuando son concretos que son de altas resistencias. Aquí podemos dividir básicamente, y como les comentaba, con la norma STM-C 617, que también muchas veces se le dice de coronamiento o de capeo. Si tenemos unos especímenes cuya resistencia final andamos buscando que sean de 3,5 a 50 megapascales, el promedio máximo de grosor de la capa debería ser 6 milímetros.
pero en cualquiera de los sectores en la máxima en sí debería ser 8 milímetros y mayor que 50 megapascales, que ya podemos considerar de una resistencia mucho mayor. El promedio máximo debería ser 3 milímetros y no superar en cualquiera de los lugares 5 milímetros. Esta es una fotografía que vemos, que podemos ver que hay una capa gruesa en sí de coronamiento, por lo tanto podríamos revisarla. ¿Cuáles materiales podríamos utilizar en coronamiento? En realidad, lo que nos indica la norma es que debería ser una resistencia muy similar al concreto en el cual se va a fallar. Generalmente esta mezcla está compuesta de cemento con algún otro aditivo que podría ser yeso para que frague mucho más rápido. Si la pasta en sí, que es lo que vamos a aplicar para coronamiento, es de una resistencia menor, primero va a fallar, pues obviamente, la pasta del coronamiento y se va a producir de igual forma concentración de esfuerzos. Si es de una mayor resistencia, va a absorber esta carga y no la va a transmitir de forma uniforme a todo lo que es la superficie del cilindro de concreto. Aquí está la STM 617 o su homóloga con la INTE 616-2017. Dos métodos, como hemos conversado, por lo menos cuando se hace la pasta, de yeso, cemento o en sí también con sulfuro. Y esto es para concretos que sean menores a 50 megapascales, concretos que no sean de alta resistencia. Si son concretos mayores a 50 megapascales hay que buscar una forma alternativa, y esta forma alternativa o procedimientos especiales podría ser perfectamente lo que es un pulido de las capas. Yeso, cemento. Buscamos una relación de agua-cemento entre punto 26 a punto 30, lo cual podría ser variable en función también de el grado de trabajabilidad que queremos para nuestra mezcla. Observen que le colocamos un papel periódico para que no se nos adhiera a lo que son las placas, y también en sí este tipo de placas, que ya lo veremos dentro de poco, tienen ciertas formas, ciertas figuras para poder contener los cilindros. Como lo podemos ver en esta otra fotografía, al final tenemos este espécimen ya coronado y luego hay que detallar esa superficie y estaría listo para lo que es la compresión. ¿Cuáles son algunas de las características en sí que requerimos de las placas para poder realizar este tipo de prueba? Bueno, el vidrio, se puede hacer un vidrio, pueden ser unas placas como las que pueden ver en la figura, vidrio ya sea de 6 milímetros, metal de 11 milímetros, puede ser también un granito, pero tiene que cumplir con características de planicidad. Medir 25 milímetros más que el diámetro de los cilindros en los cuales vamos a aplicar, por eso vamos a tener de este tipo de placas tanto para lo que son cilindros de 150 milímetros como para cilindros de 100 milímetros de diámetro. Rugosidades no mayores a 3.2 micras. Si la superficie en sí de la placa de coronamiento es nueva, no debe presentar muescas, renovadoras o hendiduras. Y si son ya reiteradas veces que se han utilizado, que son en uso, no debe presentar deformaciones mayores a 0.25 milímetros de profundidad o 32 milímetros cuadrados en la superficie. También tenemos ciertas barras o guías que son estas superficies que están acá, y esto es para garantizar cuando se haga lo que es el coronamiento la perpendicularidad, y en sí no debería ser superior a 0.5 grados con respecto al eje, lo que equivale aproximadamente a 1 milímetro por cada 100 milímetros de altura. En otras palabras, si estamos utilizando un cilindro como este que está acá de 300 milímetros, debería ser inferior a 305 milímetros desde la parte inferior hasta la parte superior. La alternativa a este método que es con yeso sería con sulfuro, y el sulfuro básicamente viene del azufre. Esto da ciertas reacciones químicas que podrían afectar la salud, por lo tanto no se utiliza en el laboratorio, por lo menos en el Laboratorio Nacional de Materiales no lo utilizamos, pero bueno que ustedes también sepan en sí de esta alternativa.
Si tenemos resistencias o si esperamos resistencias menores a 350 kilogramos por centímetro cuadrado o aproximadamente 35 pascales de nuestra mezcla, se podría dar 2 horas antes lo que es el coronamiento y ensayar el concreto. Y si son resistencias superiores a 350, deberíamos de esperar por al menos 16 horas antes de someter al ensayo. Importante es comentarles que generalmente a modo de experiencia se deja un poco más de tiempo, dado que el coronamiento con yeso cemento muchas veces dura pues su lapso de tiempo en sí para poder fraguar. Si tenemos, o esto es un poco lo que son algunas de las características estadísticas: resistencia promedio de 15 cilindros coronados. 98% de la resistencia promedio de 15 cilindros de la misma batida coronados con pasta de cemento puro, o 98% de la resistencia promedio de 15 cilindros pulidos de entre una tolerancia de 0.05 milímetros. Estadística: desviación estándar de las resistencias de los cilindros menor o igual a 1,57 veces la desviación estándar de los cilindros de referencia. Eso simplemente es un poco de estadística. Y vean que aquí es algo importante de ver: cilindros pulidos. Uno de los métodos que utilizamos en el laboratorio y revisamos en sí lo que sería su planicidad. Y recuerden que la planicidad la revisamos con una galga de 0.05 milímetros. Otra alternativa, pero en sí ya no sería sobre la norma STM C617, en este caso el ASTM C1231, que es utilizando almohadillas de neopreno contenidas en este tipo de moldes metálicos, donde vamos a colocar el cilindro. Con respecto a las almohadillas es esto que podemos ver acá. Es básicamente como una superficie de hule, prácticamente de hule, que debe tener cierta dureza, y es lo que establece acá, dependiendo de la resistencia a la compresión del cual estamos esperando el cilindro. Así podría ser de 50, 60, 70, y eso es una dureza que se llama Chore. Y también tiene un número máximo de usos. Por eso, cada vez que se utilicen este tipo de almohadillas en sí, deberíamos apuntar la cantidad de usos que tienen. Si vamos a utilizar, o si estamos esperando una resistencia de concreto superior a 800 kilogramos por centímetro cuadrado, no se podemos utilizar este método. El diámetro en sí no menor de 2 milímetros del diámetro interno del anillo de retención, y reemplazar las almohadillas que tengan fisuras o saltaduras mayores a 10 milímetros de largo, sin importar la profundidad que en este caso tengan. Este procedimiento con la norma STM C1231 es similar a la C39, que es la de compresión de cilindros, pero con una pequeña variación o un par de variaciones. Básicamente es el uso de lo que son las almohadillas, el contenedor y también una precarga. Los anillos metálicos, que es donde colocamos lo que es la almohadilla, es de metal, la profundidad al menos el doble del espesor de la almohadilla, el anillo interior al menos 1.02 y no mayor a 1.07 veces el diámetro del cilindro. La cara interna de los anillos debe ser lisa y debería de cumplir también planicidad de 0.05 milímetros. Las superficies de apoyo sin muescas, hendiduras mayores a 0,25 de profundidad o 32 milímetros, o sea que no tenga unas rayaduras y demás, en un área de 32 milímetros cuadrados. Las dimensiones de los cilindros, como conversamos, podrían ser de 150 por 300 milímetros o 100 por 200 milímetros. Eso quiere decir que para cada uno de estos tipos de cilindros hay también contenedores y almohadillas. Se debe asegurar la perpendicularidad del eje del espécimen con respecto a sus caras planas, hacer perpendicularidad, y no se admiten depresiones mayores a 5 milímetros, aunque estamos colocando almohadillas, y estos lo que permiten es una debida distribución de esfuerzos. Para aquellos especímenes a los cuales no aplicamos coronamiento, también existe la limitante
de que estos cilindros no deberían de tener depresiones mayores a 5 milímetros. Si esto no es posible, pues ya deberían de corregirse las irregularidades, ya sea un corte o un pulido. Y esto es lo que les comentaba, se aplica una carga o una precarga de un 10% de la carga que podríamos esperar de este cilindro. Y en este momento que se aplica la precarga, hay que revisar la perpendicularidad con respecto al eje, como se ve aquí en la fotografía. Todo lo demás sería exactamente igual a la norma STM C39, que es la de compresión de especímenes cilíndricos, pero en este caso sin utilizar almohadilla. El pulido en realidad no es un método de coronamiento, pero es un método muy efectivo que nos permite minutos antes preparar el espécimen y luego llevarlo a su ensayo en sí de lo que es la compresión. Y nos garantiza planicidad y perpendicularidad, que es lo que también está buscando la norma STM C617. Esta es una máquina de pulido de la cual ustedes también vieron en el laboratorio mediante videos. Básicamente colocamos el cilindro y se hace un pulido mediante un disco que es diamantado y también con agua. Continuamente debería estar saliendo agua para poderlo pulir de forma adecuada. Cuando colocamos el cilindro en la máquina de ensayo, y aplicamos la carga, este podría fallar o podríamos tener 6 opciones en sí del tipo de falla. El tipo número 1 es una carga de compresión aplicada uniformemente sobre el espécimen, que sería lo que andamos buscando. El tipo de falla número 2 nos indica que hay algún tipo de deficiencia en el material de coronamiento o el resultado de la aplicación de una superficie convexa, o en otras palabras, que tiene algún tipo de forma esférica. El tipo número 3 se da por deficiencias del material y también algún tipo de superficie convexa. Tipo número 4 se refiere más que nada a esfuerzos de cortante. Tipo número 5, deficiencia de material de coronamiento, concentración de esfuerzo en los extremos de las caras. Y número 6, deficiencias de material de coronamiento o el resultado de aplicación de una superficie de tipo cóncavo. Lo que más se da en los laboratorios, a modo de experiencia, es el tipo 2 y 3. Nos podría indicar que tiene algún tipo de deficiencia de material de coronamiento, pero sin embargo eso es lo más usual. Los tipos 5 o 6 son muy usuales cuando se utiliza la norma ASTM 1231, que corresponde con las almohadillas de neopreno. El curado de la muestra. El curado inicial es muy importante y para eso le ponemos algún tipo de material que evite lo que es la pérdida de humedad. Podría ser una bolsa plástica como la que tenemos acá. Y posteriormente deberíamos de colocar esos cilindros en una cámara húmeda a una temperatura de 23-2 y una humedad relativa que no sea inferior al 95%. Son parámetros que están normados. Aquí, para poder realizar, la fotografía nos indica en concreto fresco y se hicieron con cualquiera de estas dos, C192 para el laboratorio y C31 en sí para lo que es campo. Por último, la aplicación de la velocidad de carga. La norma nos indica, la norma ASTM C39, que debería ser de 0,25 más menos 0.05 megapascales por segundo, al menos en la segunda mitad de la carga, en el momento en que se está fallando. Si es posible mantenerla a través de todo el trayecto, mucho mejor, porque garantizamos en sí una uniformidad en sí, tanto de la carga de ensayo como la distribución de esfuerzos.